Estimados amigos, como saben, en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos hasta el momento 3 canales de conocimiento: Episteme y Dosa, con eventos puntuales; Deep Talk, con monográficos ad personam; y hoy estrenamos Momentum Iurus, con el que pretendemos, mediante impulsos académicos, ir acercándonos al éxito, partiendo de la realidad y con vistas en la mejora continua mediante la corrección y alternativas a problemas residuales o endémicos que sufre la profesión o los estudiantes. Y qué mejor que dedicar el primero de nuestros Momentum Iuris al tema que nos ocupará desde hoy, 15 de junio, hasta que terminen los testimonios de todos los países de Latinoamérica, en este gran evento del abogado litigante en América Latina. Durante los próximos 18 días laborables, un abogado o abogada litigante, en la mayoría de los casos un estudiante o una estudiante de último curso de Derecho o ingresado, y en algún caso alguna persona más, como una posible sorpresa, nos pondrá al día de su quehacer diario, su problemática y sus necesidades en su desempeño. Podemos preguntarnos si es lo mismo ser abogado en Colombia que en Ecuador o en Costa Rica. En la tradición jurídica romana, todos compartimos una cultura jurídica similar al estudiar y trabajar el derecho por parte de los abogados y resto de operadores jurídicos. Si estamos de acuerdo en lo antedicho, y supongo que lo estaremos, y partiendo de la base actual de que los requisitos para ejercer la profesión son también distintos en cada país, y por tanto las dificultades prácticas son de considerable importancia, también se puede buscar semejanzas en el desempeño del abogado dentro del sistema jurídico político para poder comprender el mismo. En la construcción de América Latina, el abogado tiene menos peso político que antaño, y sin embargo la conducción de los asuntos públicos ha aumentado. Aun así, la alta tasa expansiva de los estudiantes de Derecho ha estratificado la composición social de los mismos y las diferencias y desigualdades sociales. Por otro lado, las consecuencias poliédricas del COVID-19 sobre la profesión también acentúan la escasa distribución de los ingresos. El Comité Euroamericano ha creado la Plataforma Interamericana en Defensa del Abogado Litigante, PIDAL. Como decimos, el abogado es una pieza fundamental de la administración de justicia y el ejercicio de la abogacía es uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Sobre el abogado descansa en gran medida el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, como señalan de una u otra manera todas las constituciones de democracias del mundo. La publicación de novedades legales en relación con el COVID-19, casi diarias, que afectan a trabajadores y empresarios y colectivos muy diversos, generan un nuevo marco legal en materia laboral, fiscal, mercantil o procesal, que habrá que abordar, además de la primigenia problemática del litigante, ahora más desbordada. Es de todos conocidos que la problemática del abogado litigante tiene sus peculiaridades y es diferente a la de otros compañeros de la profesión, incluso a la de otros colectivos, y en base a lo expresado y como pieza angular del Estado de Derecho, los abogados tenemos inmensas responsabilidades, pero también tenemos derechos. Por ejemplo, en Colombia hay 400.000 abogados y no se trata ya solo de que estemos inmersos en un confinamiento, sino que una vez pasado el estado de aislamiento obligatorio y los ingresos mínimos o nulos que tenemos en estos momentos, se han planteado acciones de tutela que han interpuesto diversos compañeros. Y es que no solo el peculio, sino lo más importante, la salud, está en juego para el abogado litigante. En defensa de estos y para poner en común toda la problemática que se refiere al abogado litigante en Colombia, pero también al de cualquier otro país que quiera sumarse y compartir la problemática común que atañe a la profesión, surge la Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, por su acrónimo PIDAL. La Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, PIDAL, es una creación del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, y surge como una respuesta rápida que nació con ocasión de la marcha virtual de la abogacía colombiana y para apoyar a la misma, pero con vocación de permanencia de carácter internacional y que se ha constituido con sustantividad propia por parte del Comité Euroamericano de Derecho Digital y al que invitamos a todos los litigantes del mundo a participar como una herramienta más para trabajar en común por esta digna profesión que es la abogacía.
Por otro lado, las redes TechLaw del Comité Euroamericano de Derecho Digital han creado la Inter-American Network of Law and the Technology Students e integra a los colectivos que estudian leyes o en relación con ellas, a los que la hacen sobre las nuevas tecnologías o a los que con las nuevas carreras universitarias con contenidos mixtos o de doble titulación se están poniendo en circulación en algunas universidades. Dentro de dicha gran red, a la que invitamos a participar a todas las asociaciones del mundo, el Comité Euroamericano de Derecho Digital ha creado también la Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines, por su acrónimo AIETD. La Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines de los dos hemisferios es una asociación sin ánimo de lucro que contribuye a la educación legal, técnica y tecnolegal. Fomenta el entendimiento mutuo y promociona la responsabilidad social entre los estudiantes de Derecho, Informática y carreras afines a ambas. La pertenencia a la AIETD hace al estudiante miembro pleno también del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, que tampoco tiene costes ni membresías, y por lo que asegura al estudiante que una vez finalizada la etapa universitaria tendrá una continuidad profesional con CEA Digital Law, lo que redundará en su currículum vitae. Además, la AIETD cuenta con el International Program of Student in Training, uno de los aspectos más atractivos, ya que constituye un programa de prácticas internacionales. Termino esperando que disfruten con las intervenciones de todos los países, con un abogado diario disertando sobre la materia, objeto de este gran evento en América Latina, y de un estudiante de cada país que nos contará cómo vislumbra el futuro profesional en ciernes. Un gran saludo y salud. Mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Henry Orellana. Es doctor en Derecho Privado y máster en Derecho de los Negocios. Notario público y abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas. Se dedica a la práctica especializada del derecho administrativo y áreas jurídicas relacionadas. Su ejercicio profesional también incluye el derecho constitucional, del consumo, bancario, bursátil, regulatorio, aeronáutico, procesal administrativo, contratación pública, derecho de competencia, tributario, y arbitrajes. Ha comparecido como abogado demandante en más de 275 procesos contenciosos administrativos y en 70 procesos de amparo ante la Sala de lo Constitucional. También ha actuado como abogado defensor en más de 250 procedimientos administrativos sancionadores ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, y en 120 audiencias conciliatorias en sede de la Defensoría del Consumidor. Como abogado de contribuyentes, ha participado en 125 procedimientos administrativos para la determinación de oficio de tributos municipales. Como abogado defensor en 5 juicios de cuentas ante la Corte de Cuentas de la República. En materia de arbitrajes, ha participado en 25 procesos, de ellos 17 arbitrajes ad hoc y 8 arbitrajes institucionales ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Breve resumen del currículum vitae del señor Audy Grijalva. El señor Grijalva es egresado en la Universidad Tecnológica de El Salvador con diploma en investigación jurídica. Tiene prácticas jurídicas en el Juzgado de lo Laboral con el juez número 2 de Santa Tecla, con funciones en resolución de juicios civiles, mercantiles y laborales. Ha participado en la elaboración de sentencias, de oficios y de provisiones. Tiene asistencia en audiencias y levantamiento de actas. Sean todos bienvenidos. Los saludos de la República de El Salvador. Soy Henry Orellana, abogado, socio de la firma Jus Publica El Salvador, una firma boutique especializada en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Y en estas áreas ejercemos la labor de litigantes y asesores prioritariamente.
Puede conocer más sobre nuestra firma en www.juspublic.com.sb. Quiero agradecer al Comité Euroamericano de Derecho Digital y a su presidente, el distinguido colega Antonio Tejada, por darme la oportunidad para hablarles sobre la realidad del abogado litigante en El Salvador, con especial referencia a la pandemia COVID-19. El contenido que abordaremos en esta breve disertación es el siguiente. Primero, haremos un breve antecedente gremial, la forma en cómo estamos organizados o desorganizados los abogados en El Salvador. Luego nos referiremos a lo que entendíamos como la situación normal del abogado y cómo esta ha sido afectada por el COVID-19. Luego hablaremos sobre el abogado litigante como un servicio no esencial, así declarado por el gobierno de El Salvador. A continuación nos referiremos al papel de las nuevas tecnologías y finalmente brindaremos una propuesta de solución. Primero, algunos antecedentes gremiales. Para ser abogado en El Salvador es necesario graduarse de una escuela de Derecho, realizar una práctica jurídica de 6 meses en el órgano judicial y luego un sistema de confidenciales, que no es otra cosa que la certificación de buena conducta que dan los tribunales más cercanos al postulante. Para ser notario, además de ser necesario la autorización como abogado, es necesario rendir un examen de suficiencia que se realiza año con año. Este examen no está exento de polémica, pero nos referiremos a él en otra ocasión. Vale decir que en El Salvador los abogados no estamos colegiados y nuestra autorización depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, a quien también está atribuida la potestad administrativa sancionadora. La Corte tiene en su seno una sección de investigación profesional que se encarga de diligenciar los trámites administrativos, ya sea para la autorización de abogados y notarios o bien los procedimientos administrativos sancionadores. Pero la falta de colegiación no ha sido obstáculo para que los abogados en El Salvador nos organicemos en favor de la defensa de los derechos del gremio. A lo largo del tiempo se han formado múltiples organizaciones, pero quizás las más importantes son las agrupadas en FEDAES, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. FEDAES juega un papel importantísimo, porque por ley se le atribuye la competencia de realizar las elecciones gremiales. De estas elecciones surge una lista de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se une con otra lista elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Ambas pasan a la Asamblea Legislativa, a quien finalmente le corresponde elegir 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes para integrar el máximo tribunal. Existen también otras entidades con bastante institucionalidad, como por ejemplo la Caja Mutual de Abogados de El Salvador, que trabaja con fines cooperativistas. Los abogados interesados pueden cotizar en la caja y eso les permite optar por seguros de vida, seguros médicos, seguros de defunción y también por créditos a tasas inferiores que las del mercado. En El Salvador, la lucha por los derechos gremiales de los abogados ha tenido diversos capítulos, me voy a permitir citar 2. La Corte Suprema de Justicia durante algún tiempo dejó de realizar el examen de suficiencia para ejercicio de la función notarial, sin explicar las razones. Fue a través de la lucha gremial que se logró presionar lo suficiente a la Asamblea Legislativa para que obligara o para que pusiese un plazo a la Corte Suprema de Justicia para elaborar el referido examen, que desde 2012 se ha venido realizando de forma ininterrumpida. Además, y en el marco de la pandemia del COVID-19, una de las organizaciones agrupadas en FEDAES ha presentado un anteproyecto de ley que permitiría básicamente que un banco del Estado, Bandesal, otorgue a todos los abogados afectados por la crisis COVID-19 créditos a tasas preferenciales que le permitan paliar la situación. Con estos breves antecedentes me permito ahora referirme a la situación del abogado litigante salvadoreño y su afectación por el COVID-19. En El Salvador tradicionalmente nos hemos enfrentado y quizás fomentado un sistema de justicia ritualista y formalista. Este elemento nos ha hecho un sector especialmente vulnerable ante los efectos de la pandemia. Se emplean tradicionalmente diferentes métodos para tasar y cobrar honorarios, pero el factor común es que se asocian a los avances del proceso, una audiencia, la verificación de cierta etapa procesal, etc. Con lo que nadie contaba era que a partir de marzo 2020 el gobierno de El Salvador iba a decretar una de las cuarentenas más severas del mundo, lo cual obligó a cerrar a casi la totalidad de la administración pública y los tribunales. Comprendemos las razones.
es la persona el vector de transmisión del COVID-19 y por lo tanto, mientras no exista una vacuna o otro método similar, será quizás esta la estrategia de contención más eficaz. Aunado a ello, el gobierno de El Salvador ordenó que los sectores no esenciales de la economía dejaran de trabajar y pasaran al confinamiento. Y en ese momento, los abogados litigantes, al igual que los barberos, los vendedores ambulantes, las señoras de los mercados, nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo cobrar honorarios si no podemos reportar un avance? Si ni siquiera podemos ir a nuestras oficinas a ordenar expedientes o a hacer informes. Y lo que acongoja aún más, ¿cuándo volverán a abrir los tribunales? ¿Cuándo volverán las audiencias? Pasamos entonces a nuestro siguiente punto. El abogado litigante no es considerado un servicio esencial. Pero vea usted qué injusticias se siguen cometiendo. En lo que llevamos de cuarentena obligatoria, de marzo a la fecha, se han recibido alrededor de 1.100 denuncias en contra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil por presuntas vulneraciones a categorías de los ciudadanos. Y hemos tenido casos verdaderamente lamentables que van desde detenciones arbitrarias, golpizas, torturas, baleados y hasta muerte. Aunado a lo anterior, el gobierno de El Salvador expide verdaderos actos administrativos vía Twitter. Y desde ahí se ha ordenado el cierre de empresas y otros establecimientos. Entonces, el servicio del abogado litigante no será esencial como el agua, como el aire o como el alimento, eso lo reconocemos. Pero sí es esencial para mantener el Estado de Derecho y para proveer a los ciudadanos de mecanismos de defensa efectiva de sus categorías constitucionales. ¿Y quién controla el Estado? ¿Deben los jueces aguardar a conocer de todas estas acciones hasta que haya finalizado la pandemia? No. Los jueces, y sobre todo los jueces que controlan al poder, deben estar vigilantes y atentos a recibir las diferentes peticiones de los ciudadanos. Pasemos ahora al uso de las nuevas tecnologías. De toda crisis debemos aprender y saber adaptarnos. A diferencia de lo que sucedió hace 100 años con la gripe española y de lo que sufrieron nuestros colegas, nosotros ahora tenemos innumerables herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a superar esta empresa. En El Salvador ya existen muchos antecedentes del empleo de diferentes tecnologías en los procesos judiciales. Por poner un ejemplo, en materia penal, en los diferentes centros de retención, se han preparado salas de audiencia en las cuales se instalan equipo de videoconferencia y grabación. Ahí se llevan a los privados de libertad y el juez está en su sala de audiencia junto a los abogados, defensores, fiscales y querellantes. Y así se realiza la audiencia. Pero ni aún ese ejemplo nos sirve para enfrentar el COVID-19, porque vamos a tener una sala llena de personas en un momento en que es necesario estar confinados o apartados unos de otros. Por lo tanto, tenemos que dar un salto de calidad y hacer todavía más eficiente el empleo de las herramientas que tenemos disponibles. Y voy a comenzar poniendo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Me llegó a través de los canales usuales, redes sociales, la noticia de un colega mexicano, empleado de un tribunal, que había diseñado un método para hacer más eficiente su labor de redactar actas. Tomaba el video, el respaldo audiovisual de la audiencia que necesitaba levantar el acta, tomaba 2 cables de audio con 2 espigas y hacía un puente, lo conectaba al micrófono y lo conectaba al audífono de su computadora. Le daba play al respaldo de audio de la audiencia y entonces hacía que dictase y transcribiese todo lo que se decía en formato Word. Muy ingenioso. Pero no es la forma tampoco, porque eso implica perpetuar el ritualismo y las formas innecesarias. Cuando se determinó la necesidad de transcribir en acta todo lo que sucedía en una diligencia judicial es porque no había otra forma de almacenar fielmente los eventos. Pero ahora, con el video, con el audio,
ya está almacenado. ¿Por qué creemos que tenemos que utilizar la tecnología para perpetuar los ritualismos que no corresponden a nuestra época? Porque si tenemos el audio y el video, vamos a querer levantar también un acta íntegra. Si esta puede ser consultada, es más, puede ser reproducida y entregada cómodamente a las partes. La tecnología nos sirve para perpetuar los vicios del pasado. La tecnología debe servirnos para dar un paso adelante e innovar, para ser más eficientes. Pero también la administración pública debe hacer una apuesta por modernizarse y emplear las nuevas tecnologías. La Ley de Procedimientos Administrativos, allá por su artículo 18, ya le dice a la administración de El Salvador que debe emplear estos recursos para la prestación de los diferentes servicios públicos. Hay formas de hacerlo, pero tenemos que apostar por ello. Tenemos que tomar medidas disruptivas y avanzar. El empleo de todos estos recursos no es nuevo para impartir justicia. Caso claro es el arbitraje, que en todo el mundo se vale de diferentes mecanismos, correos electrónicos, videoconferencias, etcétera, etcétera, por decir los más simples, para resolver los diferentes asuntos que se someten a conocimiento de tribunales arbitrales. No es raro que un tribunal arbitral esté conformado por personas que residen en diferentes países. Y eso no es óbice para que el proceso se desarrolle correctamente y de manera expedita. Lo esencial no es el culto a las formas. Lo esencial es la pronta y cumplida justicia. Lo esencial es que la administración pública preste los servicios que le han sido encomendados. Como dice un respetado colega, amigo y maestro, Ricardo Mena, no es el hombre para el derecho, es el derecho para el hombre. A partir de lo expuesto, me permito compartir las siguientes reflexiones. Primero, el COVID-19 no se va. Por lo tanto, todas las medidas de bioseguridad, si bien son necesarias, no son suficientes. Es necesario echar mano de las tecnologías que tenemos a disposición. Segundo, hay que implementar soluciones disruptivas, como por ejemplo la firma electrónica. En El Salvador, gratamente, desde el año 2015, se aprobó la ley, pero ingratamente, desde entonces, no se ha operativizado. Tercero, para la realización de diferentes diligencias deben emplearse mecanismos nuevos, como por ejemplo para las audiencias puede utilizarse tecnologías con las que ya contamos, videoconferencias, que puedan ser grabadas. Esta fue una solución que utilizó hace unos días la Suprema Corte de Estados Unidos para decidir un caso de propiedad intelectual. Básicamente el meollo del asunto era si podía o no inscribirse una marca seguida del .com. En un lugar estaban los magistrados, no sé si juntos o cada quien por su lado, y por el otro estaban los abogados. El secretario o la secretaria de la Suprema Corte estaba grabando, mediante un mecanismo adecuado, con la ventaja, además, que fue transmitida en vivo o vía streaming a todo el mundo. Publicidad máxima. Además, hay que proteger la confianza de los individuos. No se les puede exigir que cumplan formas innecesarias. Y esto es fácil. Por ejemplo, se le debe permitir que sus solicitudes, ya sea en sede administrativa o sede judicial, puedan ser presentadas a través de correo electrónico, mediante archivos PDF no editables o qué sé yo. También en El Salvador, hace unos cuantos días, la Sala de lo Constitucional permitió que se presentasen demandas de amparo y de habeas corpus mediante un correo electrónico que habilitó y publicitó en sus redes sociales. Situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Finalmente, tenemos que avanzar. Al principio no será cómodo. Habrá frustración, cometeremos errores, pero al final del día aprenderemos, nos adaptaremos, seguiremos adelante y mejoraremos. Gracias a todos por su atención. Hola, quiero enviar un saludo a todos los miembros del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Mi nombre es Audi Eliel Grijalva, soy nacional del Estado de El Salvador y estudiante de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Actualmente me encuentro cursando la etapa de defensa y aprobación de tesis
para optar a la licenciatura en Ciencias Jurídicas y posteriormente ser autorizado como abogado de la República ante la Corte Suprema de Justicia. Mis expectativas como futuro profesional y como todo estudiante es prepararme, capacitarme para insertarme en un campo laboral, y efectivamente he sido formado académicamente y capacitado técnicamente para ejercer la defensa de los derechos de las personas y acercamiento de las mismas al acceso a la justicia por medio de la abogacía, pero ese campo laboral se ve saturado prácticamente y con muy pocas oportunidades de trabajo, sobre todo en El Salvador, que es un país pobre y en vías de desarrollo. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el impacto que ha venido a generar la emergencia sanitaria nacional y mundial por el COVID-19. Y una de las principales afectaciones que esta pandemia ha venido a generar es que modifica las modalidades presenciales a virtuales, es decir, que se ha digitalizado los procesos de educación y de acceso a la justicia, ya que yo estudio en una modalidad presencial, pero en este caso bruscamente nos ha tocado que adaptarnos a una modalidad virtual, y lo cual sí representa una desventaja y una afectación a mi persona porque no estoy familiarizado con el uso de las herramientas tecnológicas, y esa es una de las afectaciones que ha venido a representar esta pandemia, porque de igual manera se ha digitalizado el acceso a la justicia, es decir, que todas las diligencias, procesos y procedimientos que se desarrollaban en una modalidad presencial ahora se viene a desarrollar de esta misma manera, virtual, y representa pues una desventaja y un reto más para los profesionales de ciencias jurídicas, porque tienen que adaptarse y aprender el uso de las herramientas tecnológicas, y que esto debería de representar un proceso de cambio y adaptación, pero no es así, sino que a la fuerza uno tiene que adaptarse a estas herramientas y al uso de las mismas para poder continuar y seguir adelante. Otro de los impactos que ha venido a generar la pandemia por COVID-19 es en el ámbito económico, ya que ha venido a afectar las economías mundiales y El Salvador no es la excepción. Entonces, sí se ve amenazado en lo personal mi futuro como abogado, porque si antes era difícil poder optar a una oportunidad laboral, cuando todo vuelva a la normalidad, es decir, cuando disminuyan el surgimiento de casos por COVID-19, la economía va a quedar devastada y va a ser pues mucho más difícil poder optar a una oportunidad de trabajo, que precisamente esas son las expectativas y las proyecciones de todo estudiante para ser profesional pues y insertarse en ese campo laboral. En mi caso ha sido bien difícil porque yo he tenido que emigrar de una zona rural del país donde tengo mi domicilio hacia la capital para poder optar a una oportunidad de trabajo, y devengando un salario mínimo, con lo cual es bastante difícil de avanzar, porque únicamente para subsistir y para pagar los gastos de estudio, precisamente porque en mi caso me tocó trabajar y estudiar, es decir, que trabajaba todo el día y al final del día, tarde noche, tomar las clases en la universidad,
para poder, con la ideología pues de poder accesar a nuevas oportunidades y tener un mejor futuro. Actualmente llevo 2 años sin trabajo y eso precisamente es el impacto que viene a generar la pandemia por COVID-19, porque como repito, cuando todo vuelva a la normalidad, esas oportunidades de poder optar a una oportunidad de trabajo formal van a ser mínimas en comparación de antes de esta situación. Así es que esas son las afectaciones que por el momento yo puedo mencionar acerca de la pandemia de COVID-19.